José Iturriaga, muchas gracias por acompañarnos en 724. Pues cuéntenos, trae esta novela Saberes y Delirio, la aventura de Humboldt. ¿Cómo fue el paso de este científico por México? Él estuvo en México en 1803 a 1804. En total, casi un año redondo, le faltaron unos 10 días. Científico alemán muy importante porque el libro que escribe sobre México, el ensayo político sobre el reino de la Nueva España, es el libro más completo que existe sobre nuestro país de ese siglo XIX. Y desde luego anteriormente en el virreinato no hubo tampoco un libro de esa magnitud. De manera que este libro de Humboldt se convirtió a lo largo de ese siglo XIX en un libro de cabecera para todos los extranjeros que venían a visitarnos, porque el libro se publicó en francés, en alemán, en español y otros idiomas. El libro el libro de Humboldt es un libro cargado de información, pero no es un diario de viaje, aunque sí trae muchas anécdotas y cuestiones interesantes. Pero en conjunto el libro pues tiene creo que 800 páginas, tiene estadísticas también, tiene cuadros, y no es un libro que sea entretenido en su conjunto. Lo que hice en la novela fue, por decirlo así, traducir la parte más interesante del libro del viaje mexicano de interés general. ¿Qué fue lo que conquistó a Humboldt de México? ¿Qué fue lo que le llegó a él? Como él era un científico especializado sobre todo en cuestiones geográficas, botánicas especialmente, y también con una gran inclinación a la ingeniería, de lo que más escribe, de lo que más le llama la atención, minería, no lo dije también, son precisamente los lugares donde este tipo de materias podía verlas más de cerca. Por supuesto, las minas del estado de Hidalgo, de Guanajuato, son de los lugares a los que más tiempo le dedica, al estudio de plantas, clasificación de plantas, pero también a lo que hoy llamaríamos los crímenes ecológicos. Humboldt resaltó mucho la barbaridad de haber deforestado el Valle de México y otros lugares de lo que era Nueva España, el crimen también de haber secado los 5 lagos que constituían el Valle de México. En nuestro valle era mucho más superficie acuática que terrestre, principalmente la gente se movía por esa vía acuática en lanchas, canoas, que por tierra. Entonces, él destaca el deterioro ambiental. Con otras palabras, esas no se usaban entonces. Y es interesante para los mexicanos de hoy porque más de 2 siglos después de Humboldt, vemos que lo que vio Humboldt no es nada junto a lo que ahora nos toca ver a nosotros. Por supuesto, la deforestación, la desecación del país en general. ¿Cuál es el legado que podemos decir ahora ya al paso de los años para la historia, para la vida de México, para la ciencia, que deja el paso de Humboldt? Aparte de este libro, esta especie de historiografía de México. Realmente el legado principal fue el efecto que tuvo el libro en su momento. No es tanto el libro hoy en día, pues que en su mayor parte la información ya no está actualizada. La ciencia, la tecnología ha avanzado tanto en general que el libro de Humboldt ya hoy no lo podemos considerar un libro de consulta científica. Pero el legado es el impacto que ese libro tuvo durante el siglo XIX. Humboldt, de alguna forma, así se le ha llamado, fue el segundo descubridor de México. México, después de la conquista, vuelve a darse a conocer a nivel mundial, sobre todo europeo, con el libro de Humboldt. Ahora, en la novela que yo he escrito sobre el viaje de Humboldt, lo que hace es, con ese género novelístico que es mucho más atractivo para la lectura que leer una monografía de un país, acercar a los lectores, espero yo que al público más amplio, una información muy atractiva, muy anecdótica, llena de cosas interesantes, y que todo esto es lo que hace que la novela, al parecer, ha resultado bien recibida, con un agregado, que a Humboldt se le conoce como muchas veces a los santos o a los héroes, nada más por las partes que trascendieron. Pero las partes íntimas, las partes humanas, muchas veces no se entera la gente de ellas. Entonces, aquí estamos dando en ese aspecto novelístico el perfil de Humboldt como hombre. Por supuesto, al ser novela histórica, absolutamente fundamentado todo, pero
Humboldt fue un hombre, por eso el título de Saberes y Delirios. Saberes se refiere sobre todo pues a que era un sabio científico. Y lo de delirios, porque era un hombre con pasiones. Él vino a México acompañado de dos personas. Uno, un colega científico francés, botánico, médico de primer nivel, igual que él. Y el otro, un jovencito 11 años menor que Humboldt. Humboldt tenía 33 años. Este joven ecuatoriano, Carlos de Montúfar, de 22, que era la pareja de Humboldt. Entonces, este aspecto, pues, le agrega una parte interesante a la novela, porque desde luego es histórico, no es algo que nos hayamos atrevido a inventar. No, y no es algo ni bueno ni malo, simplemente pues es una preferencia diferente, y aquí se muestra así, Pero al sí, humano. un tabú para esa época. Y incluso para este siglo, yo creo que sobre Humboldt no se ha escrito nunca abiertamente en un libro, como aquí, esa preferencia que él tenía, porque siendo un hombre que respetamos tanto en México, con un prestigio muy bien ganado que tuvo Humboldt, que perdura hasta la fecha, no hay ciudad sin calles, sin esculturas de él, ciertamente era como un tabú. Y yo diría más bien, la gente ni lo sabía. Yo cierto que este libro aporta esa información, insisto, plenamente documentada. ¿Cuántos años estuvo Humboldt en México? ¿Murió aquí? ¿Dónde? ¿Qué No, sucedió con él? Humboldt fue muy longevo, vivió 90 años. Y en México solo estuvo 11 meses, 20 días, o sea, casi un año. De los 90 que vivió, justamente de marzo Poco de 1800. tiempo, ¿no? Para recorrer tantas ciudades. Bueno, no recorrió tanto, ahorita le digo, ese casi año, lo único que recorrió fue de Acapulco a la Ciudad de México, que fue la ruta de llegada. A partir de la Ciudad de México hizo dos viajes, uno a la zona de minera de lo que hoy es Hidalgo, al norte de Pachuca, y otro viaje más largo al Bajío, Querétaro, Guanajuato, Michoacán, y regresó a la capital por el rumbo de Toluca. Y luego su salida de México, que fue por Veracruz, la ruta de Puebla, Jalapa. Eso fue todo lo que conoció de México, pero Humboldt venía con una recomendación tan poderosa del rey de España, Carlos IV, que le dio un pasaporte amplísimo para él. Humboldt, no obstante que era protestante, obviamente el rey era católico, y el pasaporte muy amplio también al otro científico francés, no obstante que era republicano, y el rey, pues obviamente monarca. Con esa fuerza, digamos, de las credenciales que traía Humboldt, en México se conectó con los más altos niveles científicos, de hombres de negocios, de la gente del gobierno, aristócratas, y obtuvo información valiosísima y muy completa del país, en ese tiempo pues del virreinato. La gente que lee directamente el ensayo político de Humboldt sobre el reino de la Nueva España cree que conoció todos los rincones de México. Lo mismo habla de Yucatán que de Sonora, Tamaulipas. Solo estuvo lo que ya dijimos. Lo demás fue la información tan copiosa que recopiló. ¿Por qué leer Saberes y Delirios? Yo creo que la parte importante, si la hay, de esta novela es que nos podemos asomar con un gran rigor histórico a ese México de 1803, 1804, 6 años antes del Grito de Dolores, del padre Hidalgo. Es un México muy poco conocido. En México, en las escuelas desde niños, nos enseñan mucho la conquista, luego la independencia a partir de Hidalgo, Benito Juárez, siglo XIX, Revolución. Pero en general el virreinato como que se saltan 3 siglos. Y ese final del virreinato, en este libro vemos de una forma, espero que haya resultado muy amena, porque de eso se trata una novela que atraiga, pero histórica, que tenga la verdad en el fondo. Y entonces lo que hace es que enseña ese México que no conocemos. Muchas gracias, don A José. ustedes, muchas gracias.